Buenos días, buenos días, buenos días. A quienes vayan llegando ya a nuestra clase. Uh, quería ver las bandurrias que son mis pájaros favoritos. Buenos días, Antonia. Buen día, buen día. Ya estamos a jueves, así es. Buenos días, Jonathan. Aquí ya estamos transmitiendo para enviar el enlace. ¿Cómo estás, querida Ruth? Buenos días, Ahí buenos estoy, días, buenos ahí estoy. Quiero ver mi días. cabezazo. A quienes vayan llegando ya a nuestra clase. Qué chistoso. Julio Atenas, Patricio Campos, Ariel, Franklin, Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? ¿Quién más? No se me quedó ninguno arriba. No, ahí están todos. Edu Beco, buen día. Buenos días, buenos días. Ya estamos a minutos de iniciar la clase de esta jornada. Andrea Elizabeth, buenos días. Buen corte, así es. ¿Ya? Un corte necesario para Sami, ¿cómo estás, hermano? Te mandé un mensaje. Bessie, buenos días. Hoy día veremos si se asoma Metatron, pero parece que como está cambiando la configuración planetaria, entonces parece que el Sol ya no sale justo por ese lado. Parece que en invierno solamente sale por ahí. Entonces, bueno, les saludo a todos. Voy a enviar el enlace entonces de Apocalipsis. Recuerde que después de 30 clases puede participar en el WhatsApp privado que tenemos, ¿ah? Si no lo está haciendo, buenos días. Aquí el enlace de la clase de hoy. Ya, y con eso estamos. Roberto Rosales, ¿cómo estás, hermano? Fer García, buenos días. Carla Orellana. Ya, les voy a pedir que ya llegué, dice Mario Herrera. Ay, se viene demasiado interesante Apocalipsis. Lo leo y digo, qué libro más interesante este, ¿no? Eh, Luis García dice, con ofrenda en el WhatsApp para la Hammer. Manu López, oye, ya pues Manu, ayer me despedí de la clase y te mandé un saludo especial. Ni me pescaste, hermano, no estabas, ¿ah? No estabas. Saludos desde Antofagasta, saludos, saludos, saludos a todos. Diego Pérez. Comenzamos en 2 minutos, entonces les voy a pedir que vayan colocando, como lo vamos a ir haciendo todos los días, la frase, la palabra, la declaración. Carla y Juan Carlos, un abrazo para ustedes. Coloquen una frase, palabra, declaración, eureka, lo que ustedes quieran, de la clase de ayer o de las clases anteriores, ¿ya? Entonces vayan colocándolo ahí en el WhatsApp porque eso nos permite ir refrescándonos respecto de lo que hemos ido aprendiendo. Mi querido Félix, ¿cómo estás, hermano? Mi querido hermano, amigo y hermano. Un abrazo. Valdivia hoy día está despejadito. Ayer tuvimos lluvia, pero hoy día está despejado con bandurrias, mis hermosas bandurrias. De hecho, ahí al frente hay una arriba del poste de la luz. Qué bellos son estos pájaros. Em, buenos días a todos. Ya, vayan colocando por favor lo que hemos ido aprendiendo, lo que ustedes han ido aprendiendo ahí de lo que hemos ido conversando para esto. Omar Rojas, Juan Esteban, pucha son hartos, Eddie García. Les saludo a todos y todas quienes vienen llegando a la clase. Todo ojo le verá. Ah, eso fue algo que conversamos ayer, ¿no? Así que dejen ahí los que quieran, por supuesto. Eh, lo peligroso es buscar símbolos donde no hay. Eso, ok. Mario Herrera dice, yo todavía ando procesando Eclesiastés. Oye, me llegó un comentario de Eclesiastés que es buenísimo. Les voy a poner una foto después. En el WhatsApp, por supuesto. A Lucas, Jesús nos amó, no románticamente, sino para liberarnos de la esclavitud y su convicción lo llevó hasta las últimas consecuencias, porque sabía desde lo más profundo de su ser que mejor, oye, qué bueno, qué bueno, a ver, aquí está, era estar cerca de Dios. Eso, esos resúmenes me gustan, ¿no?
qué es lo que cada uno se lleva. El misterio es imposible de decodificar. ¡Qué bueno! Se fijan porque así cada uno se va quedando con algo, ¿no? No nos vamos a quedar siempre con los 40, 45 minutos de clase, pero cada uno se queda con alguna cosita que les haga sentido, ¿no? La vida de Jesús no se reduce solo a la cruz, exacto. Bien, muy bien. Ya, 9 de la mañana con 5 minutos, iniciamos entonces nuestra clase de este día. Veo que mi hijo va a salir a andar en bicicleta tempranito. Ahí está, tengo que comprarle un casco a mi chiquitín. Eh, oh, Buenos días, Ana María Sandoval, ¿cómo está? Mi querida oveja. Un saludo especial para mi esposa. Ahí está, Ana María Sandoval, que hoy día tengo marcación individual en esta clase. Así que no diré nada que un bautista no diga amén. ¿Ah? Ya. Vamos nomás, pues tenemos harto que trabajar. Regulación en la lectura de la Biblia. Bien, bom dia, Alfonso, bom dia. Yosinella. Interpretar no en el tiempo nuestro, sino el contexto que se escribió. Tiempo, cultura, sociedad. Bien, buen día. Graciela, ¿cómo estás, amiga mía? Ya. Apocalipsis. ¿Cómo estás, querido Ronald, amigo mío? Un abrazo para ti, qué sorpresa. Ayer nos quedamos en el versículo 7 y vamos a comenzar desde ahí. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. Buena la canción. ¿Cómo cantábamos esas canciones, no? Cuando yo estaba en la iglesia también. O esa, hecho a la mar. Taca, tac, taca, tac, tac. Qué buenas canciones. Eh, Marcos Witt, ¿no? Si cuando Marcos Witt de verdad la rompió, cuando salió como en los 90 más o menos, ¿cierto? Cuando empieza con esto de la alabanza y adoración, porque hasta ese tiempo eran puros himnos, pero ya después con Marcos Witt, y después vino una gran cosa, ¿no? Un gran movimiento musical súper interesante. Mike Basquiro, que Jesús nos ama, significa que nos libera de nuestras esclavitudes para que nosotros hagamos lo mismo. Qué hermoso resumen. Qué hermoso resumen. Gracias, Mike, ¿no? Ya, todo ojo le verá. Aquí tenemos que detenernos un minuto. Como me decía ayer Sammy, tranquilo, no hay apuro. Yo me emociono con estas cosas, ¿no? Ya, aquí está Yosinella con esa traducción de la NTLH, qué bueno. Mira, viene con las nubes, todo ojo, no, todos lo verán, incluso, se me fue. Incluso aquellos que lo pincharon, todos los pueblos del mundo llorarán por él, ciertamente será así. Los carros del faraón. Siempre es importante para nosotros echarle un vistazo a cómo el judaísmo ha ido evolucionando su teología. Por una razón muy sencilla, quizás la razón es obvia, ¿no? Pero la razón, sin hacernos mesiánicos, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que entender la teología y la evolución teológica del judaísmo y compararla con la evolución teológica del cristianismo. Porque el judaísmo es la base, no solo textual, sino que filosófica y teológica del cristianismo. Por supuesto, sin hacernos mesiánicos, ¿no? Y esto es tremendamente importante, por eso constantemente yo estoy volviendo a las fuentes judaicas, tenemos que volver al pensamiento judaico. El Apocalipsis es un texto que tiene muchísimos semitismos, es decir, muchas cosas hebraicas puestas en griego, ¿no? Entonces tenemos que constantemente revisar. Por ejemplo, cuando hablamos de cualquier doctrina, la doctrina del infierno, por ejemplo, de la condenación eterna, cuando hablamos de eso, entonces lo que yo tengo que hacer es preguntarme, ok, ¿cómo en el judaísmo evolucionó o involucionó o no pasó nada con respecto a la teoría de la condenación? Por ejemplo, ¿por qué? Porque el Nuevo Testamento y la Biblia entera es un texto judío, ¿no?
Entonces es importante, ¿no? Tengo que decir, ok, ¿cómo evolucionó en ellos tal teología? Entonces voy, reviso los textos, ¿cierto? Y digo, ok, en el judaísmo la teología del infierno, la doctrina del infierno, evolucionó de esta forma. ¿Y cómo es la evolución? Que algunos judíos creen que hay condenación, otros judíos creen que no hay condenación y otro grupo judío pequeño cree que hay una reencarnación, ¿no? Para algunos eso puede ser sorprendente, pero la verdad es que es así, ¿no? Entonces yo digo, ok, ahí tenemos algo interesante. Cómo el judaísmo hizo evolucionar una creencia que era foránea, ¿no? La creencia en esto de la condenación eterna es una creencia foránea, por un lado foránea en el judaísmo y por otro lado intraconsciente de las personas que pertenecen a esto, porque el pago por los actos realizados es algo que viene clavado en nuestro inconsciente, ¿no? Por eso esperamos que haya un castigo para los malos, ¿cierto? Entonces, porque lo esperamos de manera natural. Si alguien me hace algo mal, que me hace sufrir, entonces yo espero que el otro tenga un castigo por eso. Y esa conciencia moral del premio y del castigo que equilibra de alguna forma nuestra sociedad, lo trasuntamos a nuestra teología. Entonces terminamos diciendo que efectivamente en nuestra teología también se condenan los malos y recibirán castigo. Ahora, en el caso del protestantismo eso tuvo una variante, ¿no? Y la variante es que no son los malos, sino que la variante es que el que no acepta a Jesús dirá, digamos, el evangelicalismo esencialmente conservador y principalmente norteamericano. No, porque no todos los protestantismos funcionan en esa misma lógica. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque en el judaísmo, cuando llegamos al tema del Mesías, por ejemplo, aquí donde dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Es preguntarme, ok, ¿cómo ha evolucionado el tema? Porque, qué difícil es cerrar temas para mí, ya voy a cerrar este tema. ¿Cómo evolucionó el mesianismo en el judaísmo para poder compararlo con la evolución del mesianismo en el cristianismo? Y este es un dato no menor, porque resulta que quien le entrega la imagen, la idea de lo mesiánico a la iglesia es el judaísmo. De hecho, el judaísmo le entrega esta imagen mesiánica prácticamente al mundo, ¿no? La idea del Mesías como aquel redentor que va a venir a liberar a su pueblo es una idea esencialmente judía. Entonces es importante preguntarse, ok, ¿cómo en el judaísmo evolucionó el tema del mesianismo? Bueno, y el tema del mesianismo ha tenido tres vertientes en el judaísmo. Primero, viene un Mesías literal, ¿no? Están esperando el Mesías que venga, que los va a reunir en un solo lugar, que los va a reunir a todos en un mismo territorio geográfico o geopolítico hoy día, ¿cierto? Se va a levantar el tercer templo y algunos alucinan con esta cosa del tercer templo y que ya se están criando las vacas rojas, ¿cierto? Para que sea el sacrificio y todo lo demás, aunque ahora una gran parte de judíos son veganos, así que no están muy contentos con esta idea de crear un templo donde se maten animales a cada rato. Entonces, pero hay parte del judaísmo más conservador que cree en esta idea de que viene un Mesías a liberarlo. En segundo lugar, una gran mayoría de judíos, gran mayoría, sobre todo los que viven en Israel, no creen en nada de esto. Se acabó la fiesta. No hay Mesías, nada de eso. Simplemente se consideran una nación como cualquier otra, con sus problemas políticos como cualquier otra, económicos como cualquier otra, y con sus cuestiones religiosas como cualquier otra. Y en tercer lugar, en el judaísmo religioso más de corriente masortí, es decir, conservadores, reguladito, ¿no? Creen que va a venir algo que se llama una era mesiánica, ¿no? Una era mesiánica. Esto significa que no es un Mesías que va a venir, sino que va a venir una era de la cual haya paz, prosperidad, etcétera, ¿no? Y no necesariamente donde las naciones van a ir al templo, no, sino que va a venir una era mundial y a eso se le llama la era mesiánica, ¿no? Y este tipo de judaísmo, entonces, lo que intentaría, en el papel por lo menos,
es provocar y empujar esta era mesiánica. Ahora bien, eso es el esquema judaico. En el esquema cristiano, usualmente hay que preguntarle a católicos y protestantes más o menos, ¿no? La mayoría de los evangélicos, ¿cierto? De corriente evangélica, dispensacionalista y mileniarista, etcétera, creen en esta literalidad, ¿no? De que Jesús viene entre las nubes, ¿no? Como dice el texto. Como lo comentamos ayer, si Jesús se fue y desapareció entre las nubes, entonces volverá y será visto por muchos, ¿no? Y todo ojo le verá se refiere a eso, a muchos. Ya ayer hablamos de la circunferencia de la Tierra y de que lo difícil que implica implementar la racionalidad en textos que son visiones, ¿no? Entonces, en el cristianismo están estas ideas también, exactamente las mismas que en el judaísmo. O sea, hay cristianos que creen que Jesús viene literalmente, ¿no? Entre las nubes. Hay cristianos que la verdad es que no es un tema para ellos. Y otros cristianos que consideran también que esto en realidad es una era mesiánica. Entonces, la misma, ahora con mayores o menores estadísticas, ¿no? Ocurre eso. Ahora, esto es importante, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué necesitamos que ocurra una catástrofe? Cuando yo hablo con la gente que le gusta el apocalipsis en clave catastrófica, ¿no? Meteoros cayendo, ríos de sangre, dragones saliendo del mar, Gog, Magog, Irán, China, etc. ¿Por qué necesitamos una catástrofe? No olvidemos que los textos bíblicos son la manifestación a veces inconsciente de las cosas que deseamos. O sea, cuando el texto bíblico es inspirado, claro, hay cosas que son inspiradas, que vienen de Dios, pero otras cosas son tremendamente humanas, ¿no? Entonces, lo que nosotros escribimos es la manifestación de lo que somos. Por ejemplo, yo escribí un librito pequeño, sencillo y humilde que se llama Nuach, ¿no? Si alguien sin conocerme lee ese libro, le aseguro que va a sacar una película bastante clara de quién soy yo. Porque repito ciertas palabras, repito ciertas ideas, hago teología de cierta forma, etcétera. Hago críticas también de cierta forma. Entonces una persona que no me conozca lee ese libro y va a sacar más o menos una película de cuáles son mis rollos. Y si un psicoanalista lo lee, también me va a sacar la película completa. Por eso hay psicoanalistas que han estudiado los textos bíblicos también y sacan toda la película. Por ejemplo, hay un libro súper interesante que escribió Freud, que se llama algo así como la idea del monoteísmo judío y no sé qué cosa. Tiene que ver con el monoteísmo judío. Si alguien lo conoce, anote ahí el nombre. Y lo que hace Freud, Sigmund Freud, es que hace un análisis psicoanalítico de la figura de Moisés, ¿no? Y saca todo un rollo respecto a los escritores del Éxodo, por ejemplo. Y una de sus conclusiones es que en realidad eh, eh, no hubo un Moisés, sino que fueron dos personajes, que después la crítica de la redacción, ¿cierto? De la crítica de las fuentes, dirán que estos dos personajes fueron unidos en uno. Uno sería el que sacó a Israel de Egipto y el otro sería el que se llevó a Israel para el Sinaí y estuvo 40 años con ellos. Entonces, Freud llegará a la conclusión de que hay una especie de psicopatología judaica en esos textos que terminó uniendo a estos dos personajes y los transformó en el gran Moisés, ¿no? O sea, todo lo que nosotros decimos, escribimos, cantamos y creemos son la manifestación de cuestiones que están aquí también, que tiene que ver con la fe, tiene que ver con la esperanza, con nuestra teología, con nuestra cultura, con nuestras mañas. En Chile maña es como cuando uno tiene ciertas características, ¿no? Etcétera. Ahí está, Jonathan González, Moisés y la religión monoteísta. Es un librito así, ¿eh? Pequeño, súper interesante. Entonces, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, ¿no? Ahora bien, la segunda parte dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice Juan. Aquí ya nosotros tenemos que empezar a hacernos preguntas, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué
¿por qué los pueblos de la tierra van a hacer lamentación? Fíjense que una traducción que yo sigo de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que ellos hicieron una traducción muy interesante, tradujeron esa parte de lamentación como golpeándose en el pecho, ¿no? Como que dice, y los linajes de la tierra se golpearán en el pecho, etcétera, ¿no? Alfonso dice, de seguro quien escribió Éxodo tenía un conflicto con su mamá, estereotipo de la mamá judía. ¿Quién sabe, no? O con el padre, ¿no? Eh, bueno, entonces, los que le traspasaron, ¿no? Y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Cuando yo leo este texto, ¿qué me pregunto? ¿Harán lamentación de miedo? ¿Harán lamentación porque están súper contentos de que Jesús vuelva? ¿Harán lamentación por la catástrofe que se viene? Porque si aparece Jesús en las nubes, estamos fritos, digamos, ¿no? O sea, si tomamos el Apocalipsis literalmente, se acabó la fiesta. Entonces, ¿por qué harían lamentación? ¿O harían lamentación por lo que hicieron? ¿No? Porque lo despreciaron o porque lo amaron, etcétera. ¿Por qué tendríamos que hacer lamentación? ¿Porque hay miedo? ¿Cierto? Porque se viene Dios y se viene su poder. Es un texto que nos invita a preguntarnos, ¿no? ¿Qué nos provoca esto? Esta venida de Jesús en las nubes, ¿no? Como han aparecido unos videos, como con unos ángeles así extendiendo sus alas, etcétera. O las famosas trompetas de Dios, ¿no? Que se han escuchado en algunas ciudades y la gente sale y mira hacia afuera y escucha las trompetas. ¿Qué le provoca eso? ¿No? ¿Qué nos provoca? La verdad es que las cosas grandilocuentes parece que pasan de una manera mucho más sedosa que de manera más, o sea, vemos la pandemia, muchos años viendo películas de ciencia ficción de virus, de bacterias, de zombies, de todo lo demás, y de pronto estamos metidos ya 7 meses en una pandemia universal, ¿cierto? Y la verdad es que no fue nada, o sea, somos bastante dóciles, ¿no? Para este tipo de cosas. Entonces, bien, Juan dice, y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahí tenemos que ir decodificando, ¿no? En la medida que se pueda decodificar esto. ¿Por qué harán lamentación por él? ¿Porque ya no hay tiempo? ¿Porque se acabó la fiesta? ¿Porque viene Dios y nos viene a castigar? ¿O porque viene Jesús y por fin quienes amamos a Jesús vamos a decir, ahí está, qué maravilloso y vamos a lamentarnos? Está difícil, ¿no? Está difícil. Y además Juan remata con un sí, amén, ¿no? Así va a ser o así será, ¿no? Ahora bien, versículo número 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. Entonces, el texto griego dirá ego, ¿cierto? Yo, ego eimi, yo soy, ego eimi to alfa kai to omega, ¿no? Yo soy el alfa y la omega. Legei Kyrios, ¿no? Legei Kyrios, dice el Señor, el Kyrios, ¿no? Ho Theos, Hoon kai ho ne, ¿no? El que es, el que era, y después dice kai o erjómenos, el que ha de venir, el que viene, ¿no? Y después dice ho pantocrator, ¿no? Y hay que decirlo con un tono, uno no puede decir el pantocrator, eso no funciona, ¿no? Estos textos están hechos para ser leídos como el ho pantocrator, ¿no? Eh, entonces, bueno, qué interesante, ¿no? Ahí están colocando algunas traducciones. Eh, Samuel dice, ha de venir otra vez en vez de será. Ah, nos vamos a detener en eso, querido amigo. Entonces, fíjense, es un texto griego hermoso. O sea, suena hermoso. Ego emito alfa kai to omega legei kyrios o theos ho on kai ho en kai ho erjómenos o pantocrator. Ho pantocrator. Miren qué belleza de texto, ¿no? Es hermoso, el griego suena bellísimo. Eh, Incluso aunque uno no sepa griego, ¿no? tiene que escuchar estos temas. Me acordé de algo, denme un minuto. Denme un minuto que están colocando traducciones, perfecto.
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre, el que está por venir, ¿no? Bien. Entonces, pucha, no quería que salga la publicidad. Eso me pasa por no pagar una cuenta premium de YouTube, po, ¿ya? Porque todavía estoy esperando el Hammer, ¿no? Que tiene las mismas consonantes que Emir, ya lo dijimos ayer. Cuidado con eso, cuidado con eso. Eh, ya, entonces les decía que el texto griego suena hermoso, ¿no? Y ahí está, a ver si sale aquí. Ya que estamos hablando del griego, ¿por qué no, no? Bueno, esto no va a salir en YouTube porque YouTube corta estas canciones, así que escúchela ahora nomás mientras está en vivo porque después se corta. Ahí está, ¿no? Y ahí está el texto griego, hermoso, ¿no? Qué lindo tema. Sorba el griego, si lo quieren escuchar alguna vez en su... Lo vamos a adelantar un poquito. ¿Ah? Ahí estamos nosotros estudiando Apocalipsis. Qué belleza de canción. Ya, bueno, volvamos y pongámonos serios porque siempre se espera que el profesor de Biblia sea serio, ¿no? Que sea compuesto, que sea propio, poquito enojón, ¿no? Eh, a la gente le gusta eso, así que vamos, volveremos entonces a nuestro estado natural, de enojado. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios Todopoderoso, que es el que era y el que ha de venir. Hay una canción de la Susan Allen, que salió en unos álbumes que se llamaban Israel. No sé si se acuerdan, ¿no? Pero eran súper buenos. Y ella cantaba, ¿quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Se acuerdan de esa? Lo cantaba en hebreo también. Asher, Haya. Qué lindo tema. Ya. Alguien me escribe por WhatsApp, no sé quién es. Eh, Bien, me perdí. Ok, versículo 8, ahí estamos. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí tenemos que eh, detenernos en algo. Profe, ponga el nombre de la canción. ¿De cuál canción, Anto? ¿De la de Susana Allen? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. O las mandolinas que escuchábamos, Sorba el griego, pues, ¿no? Exacto. Mire, mire, Carlos Miranda dice, escuchando mientras veo la pintura del Apocalipsis, qué buena, qué buena. Carlos Miranda Kromilakis, suena como griego eso, ¿no? Ok, Kadosh. Kadosh parece que era, no me acuerdo. Ya. No me distraigan. Yo me distraigo súper fácil. Yo soy el alfa y la omega. Lo primero que yo me pregunto, y yo creo que todos ustedes se lo están preguntando igual, seguro se lo están preguntando. ¿Por qué si Dios habla, dice que es el alfa y la omega y lo dice en griego? Si Dios habló durante todo el Antiguo Testamento en hebreo, excepto cuando escribió ahí, ¿se acuerdan? Cuando sale su mano y escribe en la pared, escribe en babilonio, en persa, no sé en qué escribe, pero en todo el texto, en todo el Antiguo Testamento Dios habla en hebreo. ¿Por qué aquí habló en griego? No es una pregunta válida, ¿cierto? Si estamos hablando de Dios, bueno, y si estamos hablando de Jesús, ¿por qué habló en griego? Eso ya a nosotros nos debería parecer, no sé si sospechoso, ¿no? Pero tendríamos que decir, ¿por qué no dijo yo soy la Aleph y la Tav? Que es la primera y la última letra del alefato hebreo, ¿no? ¿Por qué habla en griego? ¿Por qué él se presenta y dice, yo soy el alfa y la omega? ¿Por qué no lo dijo en hebreo? ¿No? ¿Por qué lo dice en griego? Entonces, principio y fin. Esto, miren, esto es sumamente
importante. Bueno, siempre lo que digo es como que yo digo que es sumamente importante. El texto, ¿no? No lo que digo yo. Esa es una pregunta, ¿no? Si Juan está transcribiendo, ¿no?, una palabra que viene de lo alto, ¿por qué Dios, si habla, habla en términos griegos? Bien, alguien podría decir es que están escribiendo a las 7 iglesias del Asia Menor, ¿cierto? Que están cerquita de Grecia, puede ser, ¿no? Por otro lado, el griego, ese es otro argumento, ¿no? Que el griego era como el inglés de hoy día, you know. ¿Ah? El griego era como el inglés de hoy día, ¿no? Entonces era el idioma universal. Puede ser. A mí me llama la atención. ¿Por qué si Dios habla, habla ocupando las letras griegas, digamos, y no habla ocupando las letras hebraicas? ¿Ya? Puede ser porque este era un texto también que era dirigido al mundo no judío, ¿cierto? Entonces, puede ser. Equivalencia dinámica, dice Alfonso. Claro, puede ser, ¿cierto? Pero me llama la atención, ¿no? Eso es interesante. Ahora bien, dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Ya nos habíamos detenido en esto, ¿no? En eso hay dos, hay dos verbos en ese, el que era, el que es y el que ha de venir. Venir es otro verbo, no es el verbo ser y estar, no es el verbo hayá del hebreo, ¿no? Sino que es el verbo venir, ¿no? To come, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué no dice el que era, el que es y el que será? Bueno, fíjense que es muy interesante. Hay una traducción que yo estoy siguiendo que me gusta mucho, que es la traducción que hicieron los jesuitas en un texto que tienen sobre los textos del Nuevo Testamento. Y ellos traducen el que, lo tengo anotado acá, en mi libreta de apuntes, lo tengo anotado. Dice, el que era, el que es y el que será. De alguna forma los jesuitas tratan en su traducción, yo no sé, Sammy, si tienes a Yuneman por ahí, pero para ver cómo Yuneman traduce, pero apegado al griego seguramente dirá el que viene también, ¿no? Pero es interesante cómo los jesuitas arreglan de alguna forma este asunto, ¿no? No sé si lo arreglan, ¿no? Pero le dan como sentido, ¿no? El que era, el que es y el que será. Ahora, más lógico es decir el que era, claro, en pasado, el que era, el que y el que será. Mientras que en el texto griego dice el que es, el que era y el que ha de venir. Y hablamos acerca de esto ayer. Todas estas cosas no se nos pueden pasar por alto. Quizás no vamos a tener la respuesta precisa respecto de esto, pero el análisis textual que nosotros vamos haciendo palabra a palabra, no se nos pueden pasar por alto estas cosas. ¿Por qué Dios habla en griego? ¿No? El que viene. Ahí está, gracias a mí. Ahí está, el que viene. O sea, Yuneman se mantuvo apegado al texto griego que ocupa la palabra erjómenos, ¿no? Erjómenos significa entonces el que viene. Eh, entonces, esas cosas no se nos pueden pasar por alto, ¿no? Como yo siempre le he enseñado aquí a nuestros queridos estudiantes, y este es un repaso para los nuevos estudiantes también. Nosotros en este curso no leemos el texto paragráficamente, no leemos el texto como nos enseñaron. Vamos descubriendo el texto en la medida que vamos avanzando y nos vamos haciendo preguntas y nos vamos cuestionando y vamos preguntándonos qué quiere decir esto, por qué lo dice de esa forma, etcétera. No estudiamos el texto con una doctrina predeterminada. Esa es la gracia de este estudio. Si no, cómprese un libro, mejor no. Sino que la gracia es ir descubriendo qué es lo que nos va mostrando el texto, ¿no? Y como no tenemos apuro y tenemos cuarentena para rato, así que vamos analizando el texto de esa forma. Yo soy el alfa y la omega, lo dice en griego, no sé por qué. Principio y el fin, ahí está la idea, ¿no? El Aleph y la Tav, el principio y el fin. Dice el Kyrios, el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Ayer hablé del famoso Olam Abba, ¿no? El mundo que viene hacia nosotros. No que nosotros vamos a ese mundo, no que nosotros construimos ese mundo. Es un mundo que viene. ¿De dónde viene? ¿Del futuro o viene de arriba? Esa es otra pregunta, ¿no? Es una cuestión espaciotemporal. Este mundo que viene, este Olam Abba, ¿no? ¿Este mundo viene desde el futuro?
hacia nosotros? ¿Vamos al encuentro de este nuevo futuro o viene desde arriba? Porque recuerden que en Apocalipsis la Nueva Jerusalén viene bajando como una novia ataviada, viene bajando desde los cielos. Entonces, ¿este Olam Abba es un mundo que viene del futuro o es un mundo que viene espacialmente de arriba? ¿No? No podemos meternos en esas dimensiones, ¿no? Entonces simplemente es, el que era y el que ha de venir. ¿Viene desde el futuro o viene desde arriba? ¿No? El Pantocrátor, el Todopoderoso, ¿no? Aquí está hablando de Dios. Aunque en algún sentido la imagen de Jesús y de Dios están entremezcladas en el texto de Apocalipsis. A veces no es muy fácil definir si está hablando de Dios o está hablando de Jesús. A veces están juntas, a veces están separadas. Ahora bien, esto es muy propio de las lecturas, o mejor dicho, es muy propio de las epifanías del Antiguo Testamento. Las epifanías son la manifestación, ¿cierto? La manifestación de lo divino, de la dimensión de lo divino que entra en esta dimensión espacio-temporal que es distinta a la dimensión donde está Dios. Por eso no hay cosas muy definidas ahí, ¿no? Por eso al ángel de Dios se le llama Dios, ¿cierto? Jesús se le llama Dios, en el Antiguo Testamento habla la voz de Dios, pero también es Dios. El ángel de Dios también es Dios y se van mezclando ahí, los ángeles son la divinidad, ¿no? Jacobo pelea con el ángel, pero también se dice que el ángel era Dios, porque Israel significa el que lucha con Dios. Bueno, esto es muy propio de las epifanías del Antiguo Testamento. No son 2 más 2 son 4, ¿no? Las epifanías del Antiguo Testamento existen estas mixturas en donde lo divino se manifiesta por medio de. Los ángeles, por ejemplo, son una manifestación del texto, del texto. Los ángeles son una manifestación, una especie de prótesis de Dios, ¿no? Se alarga la voluntad de Dios por medio de ¿qué? De sus ángeles. Entonces el ángel es un ángel, pero el ángel es Dios, ¿no? Entonces por ahí vamos. Están colocando aquí, oye, qué interesante. El principio, Carla dice el principio y el fin. Tararata, tarata, el alfa, la omega. Exacto, nos dice el principio y el fin. Gracias, gracias Carla. Y vamos a encontrarnos con eso en un texto de más abajo acerca del griego, ¿no? Alfonso coloca, el que ha de venir es un participio presente. Y Yuneman está en lo cierto, el que viene continuamente está viniendo. Miren, ese es un dato súper interesante. Supremamente interesante, ¿no? Ahora bien, en la idea de lo que está transmitiendo el escritor, en esta idea de los 3 tiempos, ¿no? El que era, el que es y el que vendrá. Exactamente, la idea del que vendrá se mantiene ligada a la idea del que era y el que viene, porque lo que quiere hacer es justamente la separación temporal del pasado, presente y futuro, ¿no? Pero por supuesto, si entramos ahí como decimos en Chile, a picar más fino, es un participio presente, un estar viniendo constantemente. Ahora, eso da para un sermón totalmente, ¿cierto, Alfonso? Entonces, eso me parece súper interesante. Gracias por colocar esas cosas. Los griegos decían de Zeus el que era, el que es y el que vendrá. Quizás Juan quiere diferenciar a Dios de Zeus. De Zeus. Bien, estas discusiones se ponen cada vez más interesantes. Bueno, hasta ahí llegamos con el versículo 8. Ahora, si ustedes se fijan, quiero que leamos el 7 y el 8 juntos. He aquí que viene con las nubes, ¿cierto? Tercera persona. He aquí que él, ¿cierto? Viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y de pronto, lo que nosotros tenemos que hacer es una especie de cameo, ¿no? Tenemos que hacer un cambio de persona en el acto
esto, ¿no? Como si esto fuera una obra de teatro. De pronto Juan está diciendo, el que viene entre las nubes, termina de decir eso, sí, amén. Y de pronto tenemos que hacer el cambio de foco, tenemos que hacer un paneo, porque de pronto habla Dios en primera persona, ¿no? Yo soy el alfa y la omega. Esto es súper interesante porque nos tiene que posicionar como que estuviéramos en una, como ya lo decíamos, en una liturgia. Esto es un culto. Entonces nosotros estamos viendo cómo habla Juan y de pronto tenemos que hacer el cambio de cámara y ver cómo habla Dios, ¿no? De hecho, más adelante Juan dice la voz que escucha detrás y tenemos que girarnos junto a él. Fíjense que esto es tremendamente dinámico. Juan está haciendo que los lectores de su texto no se queden tranquilos, no nos podemos quedar tranquilos así como escuchando el sermón, tenemos que movernos, ¿no? Tenemos que escuchar, tenemos que estremecernos, ¿no? Nos tienen que pasar cosas, o sea, Juan escribe maravillosamente. O sea, todo lo que quiere decir, independiente que lo diga en un griego mal escrito, como dicen los conocedores del griego, más allá de que lo diga en un griego mal, que lo escriba en un griego con mucha falta de sintácticas también, las imágenes que nos está transmitiendo son tremendamente poderosas. Habla Él, habla Dios, habla los ángeles. Tenemos que mirar para atrás, tenemos que ver qué está ocurriendo, de dónde viene, de arriba, del frente, de atrás, de adelante, etcétera. O sea, Juan no quiere que permanezcamos impertérritos frente a esta manifestación. De alguna forma estamos como... Esto es como Matrix, ¿no? ¿Se acuerdan cuando todos los que fuimos a ver Matrix 1, ¿cierto? La primera vez al cine, o sea, uno quedaba en estado de shock. Cuando Trinity, ¿se acuerdan? Cuando Trinity entra a esta pieza con los policías y Trinity se levanta para darle una patada a un policía y la cámara hace una cuestión que nunca había visto en el cine, ¿no? Y hace esta cosa de donde en la misma toma la ve de distintos ángulos. Eso fue impresionante. Bueno, Juan, ¿cómo llegamos a Matrix? No sé. Pero Juan nos está llevando miren, ustedes lo que van a leer no es una lectura, es una experiencia, ¿no? Juan, de hecho, es como para que alguien lo lea y los otros tengan los ojos cerrados, ¿no? Y que se vayan imaginando todo esto. Bueno, eso quería decir respecto del versículo número 8. Veamos el versículo número 9. Yo, Juan, y de pronto vuelve ahora a la primera persona, ¿no? Ya habló Dios cuando dijo yo soy el alfa y la omega y ahora vuelve, ¿no? La imagen, la cámara, paneo, vuelve de nuevo a Juan. Y dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Esto nos va a dar las bases para lo que viene más adelante. Juan está diciendo, yo estoy tribulado igual que ustedes. Si pueden colocar solo la palabra que en sus versiones aparezca como sustantivo de tribulación que colocaron los otros traductores, se los agradecería. Solo tribulación, ¿no? Aparece tribulación en sus textos, ahí coloquen lo que tengan, porque es interesante. Esta palabra es importante, porque Juan está diciendo, miren, yo soy copartícipe de ustedes, ¿no? Aquí dice la NTLH, ¿no? Yo, Juan, tu hermano, tu hermano, dice, mira qué interesante, y unido a Jesús, participo con ustedes en el reino y también en el sufrimiento. Sufrimiento, perfecto. Ya tribulación, sinónimo de sufrimiento, eso es importante para las nuevas generaciones que se preguntan, ¿qué es tribulación? Claro, son palabras antiguas, ¿no? Pero que son bellas palabras. Bellas palabras de vida. Me acuerdo de todos los himnos que cantaba cuando era chico. Copartícipe en la tribulación, dice Yuneman. Compañero en el sufrimiento. Ya. O sea, Juan, esto es importante. Juan está diciendo, yo estoy participando con ustedes del sufrimiento. Esto no lo podemos olvidar. Porque una persona cuando sufre escribe de manera especial, ¿ya? Cuando una persona, no solo cuando sufre, sino cuando una persona ve el sufrimiento de otros. Pensemos que lo que está ocurriendo es que Juan está escribiendo más o menos exiliado en Patmos, ahí en el mar Egeo, ¿no?
casi frente a estas iglesias que están ahí en el Asia Menor, estas 7 iglesias, y están viviendo posiblemente uno de los periodos duros de la persecución de los cristianos en manos de Domiciano, ¿no? Domiciano, que reinó con mano de hierro respecto a judíos y cristianos también. Entonces aquí la Ruth colocó la TLA, tengo los mismos problemas y dificultades. Exacto, eso es. Entonces Juan es un hombre que está sufriendo, está viviendo la tribulación, y no solo tiene noticias de su propia tribulación, sino que tiene noticias de las tribulaciones de los otros. Ya, si este texto se escribió, como dicen los especialistas, más o menos en el 95 después de Cristo, entonces estamos viviendo en la época de Domiciano, ¿no? Persecutor de cristianos. Con quienes comparto las pruebas. Gracias, Víctor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, ¿no? Vamos a ver el texto griego, ¿cierto? El testimonio, nuevamente aparece la palabra marturian, ¿cierto? Dice logon toutheo, la palabra de Dios, kaiten, y el marturian yesou, y el testimonio, ¿cierto? Marturian, de nuevo vuelve la idea del mártir, ¿cierto? Testigo y testimonio vienen de la misma raíz que tiene que ver con la martirización, es decir, el que es perseguido y que sufre por causa de algo, ¿no? Entonces ahí está el texto. Entonces aquí ya se está plantando la base. Hemos tenido varias introducciones a este texto, varias frases introductorias, ¿no? Algunas que se cierran con el sí, con el amén, con el yo soy el todopoderoso, etc. Mira, Cantera Iglesias dice el reino y constancia. Qué bella traducción. Entonces ya tenemos la base. Ya tenemos la base de lo que nos va a decir el Apocalipsis. Fíjense todas las cosas que hemos dicho. Revelación, testimonio, una voz que viene del cielo, se proclama aquel que viene desde las nubes. Tenemos quien habla, tenemos el quien recibe, que son las 7 iglesias, y tenemos quién es el decodificador de este mensaje, que es Juan. Recuerden que desde un principio dijimos que por lo menos hay 4 etapas decodificadoras para llegar este testimonio a las 7 iglesias. Dios le habla a Jesús, Jesús manda al ángel, el ángel le habla a Juan y Juan le habla a las 7 iglesias. Hay 4 niveles de bajadas interpretativas, ¿cierto? Hermenéuticas para que este mensaje llegue a nosotros. Y esto es sumamente importante. Acuérdense que en un punto Jesús en el Evangelio dice, mira, nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera el hijo, ¿no? Sabe esto. O sea, hay una información que debe ser interpretada en 4 niveles. Dios le habla a Jesús, Jesús le habla al ángel, el ángel le habla a Juan y Juan nos habla a nosotros. Y nosotros tenemos que pasar 2000 años de etapa, 2000 años de capas, ¿no? Interpretativas. Entonces, Alfonso dice, mártir es un testigo, ¿no? El significado primario de martus es testigo. Nuestro significado de mártir es derivado. Claro, se juntan, ¿cierto? Las dos ideas de el mártir y el testigo. Cuando dice, y me seréis testigos, la idea es que me seréis mártires, ¿no? Eso hacia ese lado también podemos llevar la interpretación. Y de Jesucristo, perdón, estoy en el 5. Ahora vamos al versículo número 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No sé si detenerme en este versículo ahora o mañana, porque en realidad tiene harta información y estamos casi en la hora. Mejor lo vamos a dejar para mañana.
porque no quiero apurarme con esto, porque tenemos que hablar de lo que significa estar en el Espíritu, tenemos que hablar del día del Señor, tenemos que hablar de la conjunción que aparece aquí antes de la palabra trompeta, tenemos que pensar si estamos hablando de trompeta, de shofar, etcétera, ¿no? Tenemos que decodificar la decodificación. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Avanzamos igual, ¿ah? Del 7 al 9. Del 7b hasta el 9. Vamos a un muy buen ritmo. La verdad es que parece que nunca vamos a avanzar mucho más de 3 versículos por día. Así que saquen su cuenta de los... ¿Cuántos capítulos tiene... ¿Cuántos capítulos tiene Apocalipsis? ¿21 o 22? Yo nunca me acuerdo. A ver. Tiene 22 capítulos. ¿Ya? Bueno, lo dejamos hasta acá entonces para mañana partir bien con el versículo número 10. En todo caso, después van apareciendo cosas que se nos van a ir repitiendo, ¿no? Por lo tanto, ya están analizadas y vamos a irlas pasando un poquito más rápido. Pero no tenemos apuro. Ya, que tengan una gran jornada, que lo pasen súper bien y mañana, si Dios quiere, viernes, vamos a nuestra clase número 5 del Apocalipsis y vamos a estudiar el versículo 10 en adelante, no sé hasta dónde, ahí vamos a ir viendo hasta dónde llegamos con el análisis el día de mañana. Bueno. Muchas gracias por compartir esto, muchas gracias por estar en esta clase, yo lo paso súper bien como siempre les he dicho, gracias a quienes van compartiendo también estas clases porque nos permite formar un grupo por supuesto más sólido, somos legión, no lo olviden, así que eso, ya, que tengan una linda jornada, cariños y saludos para todos, que lo pasen súper bien. Goodbye. Feliz jueves.